No presiones, Leo. No puedes irte, volver y esperar que nos cuadremos otra vez como tus soldados. Hola, soy Kamkie-Sam y el día de hoy daremos un viaje al pasado, más en concreto el año 2007, año en el que se estrenaría la película de las Tortugas Ninja, la primera entrega de estas en ser animada en 3D, que nos narra la historia de ¿qué pasa después de que las tortugas vencen a Destructor? ¿Se quedan sin propósito? Pues chambean o trabajan. Donatello siendo de servicio de soporte técnico. Sí, eso ayudaría. No estoy jugándole una broma. Le aseguro, señor, que esta no es una línea erótica. Y Miguel Ángel como mascota infantil. De hecho, es algo chistoso que en una escena eliminada antes de que se mostrara el trabajo de Mikey, mencionaba que estaba nervioso porque era la primera vez que se encontraba trabajando solo, que necesitaba a Rafa como refuerzo, lo cual es chistoso porque quiere decir que en cierto punto Rafael también trabajó con Miguel Ángel como mascota infantil. Pero conociéndolo me imagino que mezclar el temperamento explosivo y poca paciencia de Rafael con fiestas infantiles de niños malcriados no pudo haber sido la mejor idea del mundo, vaya. ¡Su padre es el Negro José! Esta historia toma contexto después de los cómics precuela de esta misma película, donde se nos muestra todo lo que vio Leonardo en su viaje por el mundo, antes y después de que se fue Leonardo, y debo de aclarar que a pesar de que la película fue dirigida a un público infantil, estos cómics eran para un público un poco más mayor, ya que, por ejemplo, en el primer tomo, Rafa salva a una mujer, que se ve que estaba junto a otras mujeres en servicio de prostitución. Bueno, lo que nos importa aquí es que aparte de salvar a la prostituta, Rafael salva a un hombre, el cual, al ver el valor de Rafael, realmente no le importa si es una tortuga parlante de 2 metros, ya que este hombre le comparte su conocimiento de pelea a Rafael y su secreto, ya que él en sus días solía también ser un vigilante o justiciero, incluso atrapando a Rafael desprevenido lanzándole una estrella ninja. Pero Rafael recibe una llamada de Leonardo, el cual sale un momento a contestar, pero justo en ese preciso instante... ¡Hey! Ese es el edificio de David. ¿David? ¡David! Prométeme que pongas esos monstruos largos. Lo prometo. Llamaré a una ambulancia. Vamos, tengo que llevarlo al hospital. No. Sin policía. Sin médicos. Aparte, esto es una herida mortal. Ya estoy muerto. Ve a ese híbrido. Aprieta el libro rojo que está en el segundo estante. Pero... ¡Haz lo que te digo, muchacho! ¿Hablabas en serio? Tú realmente eras un vigilante. Genial. Bastante genial. Muy genial. David. Lo lamento. Tuve que haber estado aquí para salvarte. No es tu culpa, hijo. Necesito que me hagas un favor. ¿Podrías prometérmelo? Lo prometo. Mi traje, mi equipo, no quiero que mi familia se entere. Y no quiero que nadie lo sepa. Por favor, tómalos y llévatelos. Esas son 2 promesas, viejo. Por el lado de Leonardo, a través del viaje que tiene alrededor del mundo, se nos muestran temas bastante reales y hasta algo fuertes. ¿Qué? Hay un interruptor en la pared a tu derecha. Tú no eres uno de ellos. ¡Es Enugu, el dios tortuga! Mi nombre es Leonardo, no un dios. ¿Están moviendo cargamento también? ¿Qué pasa? Nosotros somos el cargamento. Somos prisioneros. ¿Prisioneros? Pero ustedes solo son niños. No entiendo. Hemos sido vendidos para ser esclavos. Para ser vendidos a adultos de nuevo. ¿Entiendes? A adultos. Sobre mi cadáver. Síganme, pero mantengan una distancia segura.
Teniendo esto como base, ya tenemos como que un punto de vista o la perspectiva de las dos tortugas en las que más se enfoca la película, Leonardo y Rafael, ambos siendo mayormente testigos de la injusticia que hay en el mundo. A pesar de que sus hermanos también lidiaron con batallas en estos cómics, Rafael y Leonardo, a mi parecer, fueron los únicos que presenciaron cosas verdaderamente fuertes, siendo así lo que daría como resultado las reacciones y acciones de estos personajes a lo largo de la película, mostrando que la postura tan arraigada de Rafael ese traje tiene de hecho un significado y un peso mayor a lo que el espectador puede pensar si no ha visto los cómics. Se me hace hasta curioso que, por lo menos teniendo el contexto completo, ambos tienen un punto o perspectiva del mundo bastante similar. De hecho, en su viaje, Leonardo, sin dudarlo, ayudaba a quien estuviera en peligro sin importar qué. Incluso Miguel Ángel, en una jornada como Kawabonga Carl, dejó de lado su trabajo para atrapar a unos malhechores que le robaron el bolso a una anciana. No se habla mucho de esto, pero también se ve que Mikey tiene ese sentido de justicia, ya que en ciertos diálogos de la película, en los cómics y en el videojuego, se muestra que Mikey tiene cierta admiración y respeto por el trabajo del Night Watcher. That's because you were always a huge fan of the Night Watcher, Mikey. And why not, dude? The Night Watcher was pretty cool. Hablando del videojuego, veo que para muchos en general hay una gran incógnita con esta película. Exactamente qué fue lo que le pasó a Shredder en este universo. ¿Cómo es que lo vencieron? Ya que en la película las tortugas se desconciertan al ver al clan del pie en acción, ya que pues Shredder ya estaba muerto. En el videojuego se nos muestra cómo es que derrotaron a Shredder a modo de flashback. Realmente no dan muchos detalles de esto, simplemente que parecía que estaban en un ambiente rural cuando sucedió. Volviendo a la película, el tema principal, más allá del conflicto con el antagonista, es la rivalidad entre Leonardo y Rafael. Un tema que se ha tocado en casi todas las versiones de las tortugas. No hay ni una sola versión en la que Rafael y Leonardo no se peleen, pero algo que yo veo como una constante en la relación de estos dos en la mayoría de las versiones, hay algo que por lo menos yo interpreto como un posible complejo de competitividad e inferioridad por parte de Rafael. Vaya, hasta los propios Donatello y Splinter en cierto punto de la película se lo dicen directamente. Sé que tu actitud de renegado siempre creó discordia en el equipo. Debes entender que aunque a veces no eres mi estudiante favorito... Ya que hasta eso, cuando Leonardo fue elegido por Splinter en los cómics, Rafael fue el único que no lo felicitó o siquiera mostró alguna señal de que estuviera feliz por él. Y cuando él regresa, Rafael se mantiene estoico, muestra desinterés en su regreso, aunque Splinter expresa que de hecho es el que más lo ha extrañado. Pero tal vez debas hablar con Rafael. Tu ausencia ha sido particularmente difícil para él, aunque nunca lo admitirá. También otra posible teoría mía de por qué por lo menos en esta versión le tiene tanta rabia a Leonardo es que nos fijemos bien en lo que sucede en el cómic. Justo Rafael dejó solo a David para contestar una llamada de Leonardo, lo que pudo agregarse como cierto sentimiento de resentimiento hacia Leonardo, ya que justamente por contestarle a él no pudo estar ahí para ayudar a David, mientras que en perspectiva de Leonardo, él prácticamente al tener un panorama más amplio del mundo, ve que la injusticia no solo está en Nueva York, está en todos lados, y hasta peor de lo que él había visto en su hogar. En el punto de vista de Leonardo también, yo interpretaría que él percibe a Rafael como un arrogante, envidioso e ignorante. Me estaba entrenando para ser un mejor líder para ustedes. ¿Por qué me detestas por eso? No, estás listo. Eres impaciente e impulsivo y lo más importante, soy mejor que tú. Él menciona ciertas cosas que dan a entender que él sí percibe el comportamiento de Rafael como envidia. Y la parte de ignorante sería porque no tiene el mismo panorama que él, como si fuera alguien que solo se queja por quejarse. ¿Vas a decirme un reglamento que ni siquiera has seguido por un año? Escúchame, Rafa, si quieres quitarte un peso de encima, este es el momento. Pero no me quedaré a debatir las órdenes directas de Splinter contigo. Como dato curioso con respecto al doblaje, hay muchas voces conocidas aquí, ya que de hecho hay actores que interpretaron a las tortugas en más de una ocasión, siendo el primer doblaje el de Videomax. Donatello es interpretado por Alan Prieto, Mikey es interpretado por Gabriel Vadillo y Rafael siendo interpretado por Gerardo García. ¿Que tu padre es el negro José? ¡Qué pena! No. Mientras Splinter es interpretado por Jorge Vadillo. Cody va a terminar con Donna, estoy seguro.
Interrumpimos las chicas Gilmore por este reporte especial. ¡Betty! ¡Betty, tú coita! Pasándonos al antagonista de la película, el señor Winters resulta ser un antiguo guerrero azteca. Bueno, estos diseños a mí me parecen aztecas. El guerrero se enteró de una constelación conocida como las estrellas de Kikan. Las estrellas se alineaban, se volvió inmortal, pero pagó un precio. El señor Winters resulta ser un antiguo guerrero condenado con la maldición de la inmortalidad. Este le pide a Abril, quien en la película dejó el periodismo por su tienda de antigüedades, concepto que ya se nos había mostrado previamente en las películas de los 90s, que le traiga estatuas y objetos de esa misma tribu a la que él solía pertenecer, obviamente sin que ella supiera que él era un tipo inmortal, aunque está medio sospechoso porque literalmente tiene varias estatuas de figuras coincidentemente parecidas a él, pero de distintas culturas. La cosa es que Abril ya llevaba trayéndole varios objetos justamente que al parecer le solían pertenecer a él. Esto lo voy a decir rápido ya que creo que se van a aburrir ustedes y yo si intento explicarlo muy detalladamente, pero bueno. Esas estatuas de piedra básicamente son los antiguos generales de Winters, los cuales también fueron afectados por la maldición, por eso son de piedra. Lo que pasa es que próximamente se va a acercar una especie de evento cósmico, justamente el que fue el inicio de la maldición, que hará que los monstruos se acerquen al punto donde está el portal. Por eso Winters necesitaba todas esas cosas, para armar el portal y tener a sus comandantes de piedra cerca para deshacerse de la maldición y ayudarle a capturar los monstruos, los cuales también son necesarios para que el portal se abra y la maldición termine. La cosa es que más adelante se muestra que esas estatuas cobraron vida y junto con el pie se están encargando de atrapar a los monstruos. Pero al darse cuenta de que el objetivo de Winters al atrapar a estos monstruos es terminar con su maldición, ellos no están de acuerdo, ya que ellos sí quieren seguir siendo inmortales. Por el lado de las tortugas, estos tratan de volver a ser un equipo como en los viejos tiempos, pero la tensión de los dos hermanos mayores hace que se entorpezca un poco, más con el encuentro del primer monstruo, con el cual se enteran de que hay algo más grande sucediendo en la ciudad, y que de hecho hasta el clan del pie está involucrado. Más adelante, cuando Casey también quiso andar de justiciero, se encuentra con... El señor de la noche. Soy pintado por Bueno, la cosa es que Casey no tarda en darse cuenta de que es Rafa, ya que... Ay, ¿cómo supiste que era yo? No fue tan difícil, pareces una enorme tortuga de metal. Ay. Luego de dejar a este vato colgado, ellos hablan de cómo las cosas han cambiado. Rafa se queja de que Leonardo se quiera acoplar tan rápido al equipo y que ya no es como antes. Y también Casey habla de sus sentimientos nostálgicos y cierto temor que tiene al sentar cabeza con Abril y básicamente tener que madurar. De hecho, mostrándonos que las tortugas no son las únicas que se encuentran en el problema y con el temor al cambio. Y Rafa se queda dormido. En el siguiente encuentro de Rafa con Casey Jones, ven que uno de los monstruos está cerca y está siendo perseguido por los ninjas del pie. Deciden no interferir para entender mejor la situación y solo ven desde lejos, hasta que ven que aparecen los generales de piedra, que Casey reconoce como los que le ayudó a Abril a llevar con Winters. Por un descuido, el general con penacho de jaguar, sí se dice así, ¿verdad?, se da cuenta de que están siendo observados, lo cual hace que él mismo los persiga y Rafael sea alcanzado por un dardo tranquilizante. Para su buena suerte, el sujeto con piel de jaguar deja de buscarlos ya que la policía interviene. Casey lleva a Rafa a su apartamento, donde Abril y el resto del equipo se apresuran a verlo, donde Casey les revela qué fue lo que vieron, agregando que Rafa también tiene una especie de estrella partida a la mitad enterrada en el caparazón, aunque de nuevo hay una discusión entre Leo y Rafa. ¿Vas a decirme un reglamento que ni siquiera has seguido por un año? Escúchame, Rafa, si quieres quitarte un peso de encima, este es el momento. Pero no me quedaré a debatir las órdenes directas de Splinter contigo. La ira. La furia. Los músculos. Es gracioso porque cuando lo ves sin saber el contexto de los cómics, lo ves como algo muy al aire o como que hasta una pelea algo gratuita. Pero cuando tienes el contexto te das cuenta de que efectivamente ya tenía mucho rato que Rafael no seguía las órdenes de Splinter, ya que fue el propio David el que le dijo a Rafael que seguir los consejos de Splinter no era conveniente. Total, Rafa se separa del equipo y se convirtió en Batman otra vez. Esa es mi canción. Aquí Nightwatcher se encuentra con el 12º monstruo, Gremlin. Aunque el monstruo escapa,
ve que las cosas en el restaurante están hechas un desastre y le quiere devolver su dinero al señor del restaurante. ¿Qué? No lo estoy robando, lo estoy ayudando. Tengo hijos en la universidad pública. Acabo de salvarle la vida. Llega la mejor escena de toda la película. Ay, esta noche se pone cada vez mejor. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. La pelea de Leo y Rafael. No puedes irte, volver y esperar que nos cuadremos otra vez como tus soldados. Me estaba entrenando para ser un mejor líder para ustedes. ¿Por qué me detestas por eso? Ambos por fin explotan, diciendo lo que piensan el uno del otro. Eres impaciente e impulsivo y lo más importante, soy mejor que tú. ¿Sabes algo, hermano mayor? No estoy de acuerdo contigo en eso. Estoy harto de seguir órdenes. Vuelven a pelear, pero esta vez sin el tono sarcástico y burlón de Leonardo. Oye, ¿has hecho esto alguna vez? Oh, vaya, por fin algo emocionante. Mientras que Rafael deja de tener límites en ese momento y se toma esta pelea demasiado en serio. Siendo tal su ira que hasta rompe las katanas de Leonardo y lo vence, incluso dejando en claro que para buena suerte no le dio con el sai en la cabeza. Incluso en una escena eliminada que creo que pudo haber sido la versión temprana de esto, es muy parecida, solo que en vez de que el sai diera con el suelo, casi estaba apuntada para la cabeza de Leonardo, pero Rafael la detiene justo a milímetros de su frente. No es la primera vez en la que vemos que Rafael le tiene tanta ira a Leonardo como para llegar al punto de lastimarlo. Incluso me tomaré la libertad de citar una frase que uno de ustedes me comentó, y es que en ese momento Rafael dejó de ver a Leonardo como su hermano y lo vio como un enemigo más, el líder, el favorito de papá. Ahora sé por qué lo escogió. Sé que hay una razón por la que él es mejor hijo que yo. Pero rápidamente Rafael se da cuenta de lo que ha hecho y apenado o hasta asustado sale corriendo. La lluvia tal vez no deje ver, pero yo juraría que en ese panel estaba llorando. Su propia expresión lo dice. Leonardo, por su parte, con la pura expresión, se muestra lo profundamente herido que está, más que nada también en el interior, porque casi pudo haber terminado ahí a manos de su hermano. Incluso se dice que en el libreto original, Rafael sí apuñalaría a Leonardo, dejándolo herido con su sai. Supuestamente esta era una forma de representar lo más bajo y oscuro de Rafael, su conflicto interno por no sentirse suficiente comparado con su hermano. También para que la escena de la reconciliación tuviera un mayor peso emocional. Aunque es chistoso porque teniendo a Leonardo herido, la escena de la pelea final sería más complicada, pero tal vez más épica y dramática. Aunque personalmente a mí me gustó más el hecho de que no llegara a herir físicamente a Leonardo. Y a mi parecer también esta escena da como que otro mensaje, de que por más rabia que siente en su corazón, realmente no cruzaría ese límite. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar ya que casi me estoy llevando 20 minutos de video y eso que faltan otros 20 de la grabación. Y tampoco los voy a torturar ni a mí ni a ustedes con un video de 40 minutos. Aunque eso sí, todavía faltaron varios datos curiosos, escenas eliminadas, conceptos de guión eliminados, o sea, faltaban muchas cosas. Pero bueno, si le va bien a este video, no lo sé, yo nunca he puesto una meta de likes en mis videos, nunca he hecho eso de que si llegamos a los 3000 likes, hago la parte 2, o sea, nunca he hecho eso, pero si al video le va bien en general, pues subo la parte 2 de todos los datos que faltaron. En fin, dejen en sus comentarios qué es lo que opinan con respecto a esta visión un poco más, yo diría que amplia de la historia. ¿Tú qué opinas o cuál es tu perspectiva acerca de la película? No te olvides de suscribirte, dar like y compartir con otros tortugueros si quieres seguir viendo más de mi tortu contenido, agregando que puedes agregarme en redes sociales para estar atento de los cómics que suba. Un gracias a Wondrous Wolves por sus super gracias. Gracias, Damaris Cortés. En fin, soy Kamije Sam, esto es Shell Shocked Rock y me despido. Bye. In the city lights, they fight the night. Shells of green with a daring bite. Pizza slices in the sewer glow. Heroes rise from down below.